días. Es un verdadero gozo para mí poder estar aquí con ustedes en una ocasión tan especial y para que ustedes tengan una idea del amor que les tenemos. Es inusual que nosotros programemos que 3 pastores viajen y estén en un evento fuera del país. Lamentablemente el pastor Sugel no pudo estar aquí con nosotros, pero dispuestos a ese sacrificio estábamos, porque entendemos que ciertamente ustedes son parte de nuestro corazón de una manera muy, muy especial. Y ciertamente es un privilegio. Sabemos que hablo en nombre de Eric y mío, de saber que es un privilegio poder participar de lo que Dios ha estado haciendo en medio de ustedes, y llegar a un día como hoy, en ese sentido es un gozo. Y quiero usar ese tema de que hoy estaremos celebrando la ordenación de nuestro hermano Joel para hablar acerca de lo que Dios les está proveyendo. Y lo que dice esa verdad, Dios les está proveyendo a ustedes de un pastor. Y la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué un pastor? Y yo lo que quiero, mi meta en el mensaje de hoy, todo mi propósito, es dejarles saber y convencerles de la gran necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de ser pastoreados. Pero vamos a pedir al Señor que unja su palabra y hable a nuestros corazones. Señor, ciertamente tú nos has dado una enorme bendición con tener tu palabra. Y no estar a ciegas tentando a ver cómo andar en este mundo como millones lo han hecho y lo hacen, sino que nos has dado luz para saber cómo vivir para tu gloria y aún poder tener esperanza de vida eterna. Tú has hecho la diferencia en nuestras vidas. Y Padre, nosotros podemos tener seguridad de tu cuidado porque tú eres nuestro pastor. Y queremos, Señor, que nos hables a todos y que podamos pasarnos el día reflexionando en lo que significa que tú levantes iglesias, nos coloques en iglesias y nos des pastores que cuiden de nuestras almas. Permítenos, Señor, tener conciencia de esa bendición. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Pues sí, Dios les está proveyendo a ustedes de un pastor. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué? Y el título que yo le puse al mensaje es precisamente la urgente necesidad que los hombres tenemos de ser pastoreados. La urgente necesidad que los hombres tenemos de ser pastoreados. Y es a propósito que dije los hombres y no los creyentes. Fue a propósito. Porque la Biblia plantea que todos los hombres necesitamos ser cuidados. La Biblia plantea la realidad de que no nos podemos valer por nosotros mismos y que Dios mismo provee auxilio para aquellos que no se pueden cuidar. Y habla de la realidad nuestra. Y mi primer punto es mostrarles la realidad triste y calamitosa de las almas sin pastor. La realidad triste y calamitosa de las almas sin pastor. Dice Isaías 53 en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y ahí está hablando de todos. No está hablando simplemente de un grupo que se descarrió, es que todos en Adán nos descarriamos, todos en nuestros pecados nos hemos desviado. Es como si debimos haber estado andando por un camino y nos desviamos, nos apartamos, nos perdimos. Todos nosotros, esa es nuestra realidad. No estamos donde debemos estar, no estamos donde debimos estar. De alguna manera el pecado nos atrapó y nos guió fuera. ¿Han ustedes leído de esas personas que se pierden en lugares bien inhóspitos y difíciles? Hay personas que les gusta el montañismo o que les gusta simplemente irse de hiking, paseando y caminando disfrutando de la creación de Dios, la naturaleza.
Y en ese paseo, pues, se extravían, se desorientan y se pierden. Leía en esta semana de alguien que duró 2 semanas perdido, no sé en qué tal sitio. Y a veces los encuentran cuando ya no les queda casi ni fuerza. Una persona perdida, una persona desorientada, se debilita, no come bien. Bueno, Dios compara el estado del hombre sin Cristo como un estado así de alguien que está perdido, descarriado, desviado, no tiene sentido de orientación. Tristemente, para empeorar las cosas, el hombre a veces cree que sí sabe dónde está y a dónde va, cuando realmente no tiene ni la menor idea. Es proverbial, ¿no? La manera en cómo se dice de nosotros los hombres, que cuando nos perdemos no nos gusta preguntar para ayuda. Pero pregunta, mi amor, ¿por dónde es que estamos? Ahora que hay GPS un poco más, es un poco diferente el asunto. Pero hay algunos que hasta lo apagan, porque yo sé dónde es. Y después se pierden como quiera. Pero el hombre en su terquedad deja a Dios a un lado. El hombre en su terquedad dice, yo no necesito aprender esto o aquello. Una de las expresiones más que muestran la terquedad y el orgullo más grande en nuestra familia fue cuando nosotros empezando a criar, empezamos a ver vez tras vez en nuestros hijos la frase, sí, yo sé. No, pero que mira, que quisiéramos que tú recuerda que tienes que, sí, yo sé. Y resulta que no sabía, no. Y nosotros fácilmente decimos que sí sabemos cómo son las cosas, que sí sabemos cómo vivir, que sí sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y el hombre por eso no aprecia lo que Dios nos ha dado para que nosotros sí sepamos hacia dónde ir y cómo vivir. Y eso demuestra esa realidad de que nos hemos todos descarriados. Todos, tú no eres una excepción. Todos nos hemos descarriado. Y usa la imagen de la oveja con propiedad por la naturaleza. Aquellos que han vivido criando ovejas hablan del animal y con perdón de todos los defensores de los derechos de los animales del día de hoy. Pero los que han vivido cuidando ovejas dicen que la oveja es uno de los animales más estúpidos que hay. Eso dicen ellos, los que saben de eso. Y siempre se pierden fácilmente. Si no tienen a alguien que lo cuide, se pierde. Y así nos compara Dios. Dios dice que nosotros nos hemos perdido, nos extraviamos como ovejas. Y eso es un grave problema. Y vemos una idea del grave problema de eso cuando leemos de Jesús en Mateo capítulo 9. Lo que él dijo cuando vio al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9:35. Y yo sé que ustedes a veces se la saben de memoria, la Biblia. Pero si ustedes pueden buscar en su Biblia y leerlo, háganlo. Porque no quiero que ustedes asuman que yo lo estoy diciendo. No, quiero que ustedes lo vean en sus Biblias. Dice Mateo 9:35, y Jesús, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ven lo que está pasando aquí? Jesús está viendo a los hombres, la multitud, la gente. Y está diciendo, estas personas tienen una gran necesidad. Y es la necesidad de que alguien los cuide. Estas personas no tienen quien vele por ellos. Estas personas están angustiadas, están abatidas. Los animales normalmente cuando están tranquilos pueden acicalarse. Uno ve que descansan y duermen.
Pero hay animales que uno ve que siempre están al acecho porque no saben por dónde viene el peligro y nunca están tranquilos. Algunas aves son así. Cuando las aves se posan en alguna rama y miran, te quedan mirando a todos lados, porque el peligro puede venir de cualquier dirección. Pero cuando tienen un momento de tranquilidad, uno ve que empiezan a lavarse, a limpiarse, están tranquilos. Los animales muestran cuando están tranquilos. Y Cristo está diciendo, las ovejas cuando no se sienten así, están angustiadas, están abatidas. Y Cristo veía a la multitud y decía, estas personas viven como una persona que no tiene esa paz y esa tranquilidad. Hay desasosiego. Y Cristo dice, tengo compasión de ellas. Una persona que no tiene quien le cuide es digna de lástima, es lo que está diciendo Cristo. Sintió compasión, viendo a las multitudes, tuvo compasión. Qué pena me dan que no tiene quien le cuide. Una persona que no tiene quien le pastoree es una persona digna de lástima. Somos como ovejas expuestas al peligro. Y Cristo inmediatamente les plantea algo que puede proveer una solución al problema. Y por eso dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Es crucial que esas personas puedan tener los obreros que puedan cuidar de sus almas. Dios a ustedes les está proveyendo un pastor hoy. Y el propósito es que ustedes puedan venir a tener la bendición de alguien que les pastoree, que les cuide y les apaciente. Porque mientras tanto, una persona sin pastor es digno de lástima. Y lo estoy diciendo en el sentido de la ordenación pastoral que ustedes tendrán, pero esto se aplica en sentido general a la vida. Cristo ve las personas que no tienen quien les cuide, quien les oriente, quien les guíe. Los ve como dignos de lástima y las personas viven como pensando que saben cómo vivir y hacia dónde van. Y se dirigen a una condenación eterna. No saben lo que es, cómo ni siquiera pastorearse y cuidarse a ellos mismos y se exponen a 1000 peligros. No saben lo que significa el matrimonio, no saben ni con quién se casan. Ni qué es lo que amerita un matrimonio correcto. Y tienen hijos y no saben cómo cuidarlos. Y para qué los entrenan y cómo los preparan para la vida. Creen que saben. Yo sé. Pero destrozan sus vidas. Y destrozan las vidas de otros. Y Cristo tuvo compasión. Porque esas personas creen que saben cómo vivir y no lo saben. No tienen quien les diga cómo son las cosas. O tienen demasiada obstinación como para prestar atención a aquellos que pueden ser sus consejeros. Y en este contexto el Señor luego elige inmediatamente después 12 apóstoles. Y Él los envía a predicar. Y del capítulo 10 en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una vez más, usa la ilustración de la oveja perdida. Busquen esa oveja perdida, vayan a las ovejas perdidas, encuéntrenlas, tráiganlas al redil. Porque una oveja perdida está expuesta a que cualquier animal la ataque. No se puede defender. La oveja no puede ni siquiera correr rápido para salir huyendo. Es demasiado corpulenta como para esconderse en un escondrijo y no le hagan daño. Su vista aún es corta. No puede ni siquiera detectar con prontitud al enemigo. ¿A cuánto peligro se expone una oveja que no tiene alguien que le cuide? Y lo mismo tú y yo, si no tenemos quien vele por nosotros, nos exponemos a 1000 peligros distintos que nos amenazan y nos pueden destrozar. Cristo lo sabe. Por eso dice, señores, oren que el Señor envíe obreros. Los riesgos de una persona sin pastor es equiparable a los riesgos de una oveja física sin pastor. En Ezequiel 34, es un capítulo que habla de
de malos pastores que había para el pueblo de Israel. Y al describir lo que ellos debieron haber hecho, nos da una idea del tipo de labor que un pastor puede hacer con nosotros y que nos guarda. Dice Ezequiel 34 en el versículo 3, y acusando a los falsos pastores: coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Nosotros necesitamos ser alimentados. No apacentáis el rebaño, hay que cuidarlo, hay que darle a la comida, el alimento. Y sabemos que las personas, si están fuera del Señor, están bebiendo de todas las corrientes filosóficas que hay allá afuera en el mundo. Terribles ideas. Las personas abrazan ideas como si eso es así y yo lo leí en internet. O sencillamente están siguiendo ideas que vienen de tan lejos como Platón. Y ni siquiera lo saben. Y llevan sus vidas por un derrotero continuo. Pero lo hacen con propiedad. Cuando lo único que necesitan es ser alimentados con el pasto correcto, que es la palabra de Dios. Y no apacentáis el rebaño. Y dice: las débiles no habéis fortalecido. Las ovejas se debilitan. Y cuando se debilitan necesitan que alguien las fortalezca. El pastor se da cuenta que hay una oveja que está débil. El pastor se da cuenta que no todos están igual. Que hay una que está más fuerte que otra. Y va a la débil y le da lo que necesita. ¿Cómo puede pasar con nuestros hijos? Uno se enferma y el otro está bien. Y uno le da al hijo enfermo la medicina que necesita. Pero el pastor cuida. No siempre estamos bien, amados hermanos. Nos debilitamos. Y necesitamos que alguien nos fortalezca. Somos así de débiles. Dice: la enferma no habéis curado. Nos enfermamos. La perniquebrada no habéis vendado. Nos rompemos una pata. Y el pastor tenía que a veces cargar esas ovejas y curarlas y tratar de ponerle el cuidado de la pata para que pueda volver a caminar otra vez. Dice: la descarriada no habéis hecho volver, y anda extraviada. Y la he dejado extraviada. Dice: la perdida no habéis buscado, etcétera. Y luego dice: y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. ¿En qué terminamos nosotros haciendo? Terminamos siendo comidos por fieras. En otras palabras, nos exponemos a peligros que nos tragan. Una oveja expuesta, un alma, aún un creyente, un alma que no está siendo cuidada, podemos terminar siendo presa de fieras allá afuera que nos hacen daño, que nos traguen. Y sufrimos consecuencias en nosotros mismos, en nuestras familias. Dice: mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. ¿Tú sabes qué está pasando con fulano? ¿Y con fulana? ¿Hay alguien que pregunte por ti? ¿Hay alguien que se interese en ti? Y tú quieres que alguien se interese en ti. Porque Cristo, el Señor está diciendo aquí que uno de los problemas que habían pasado con estos pastores es que no preguntaban por las ovejas. ¿Saben qué significa eso? Que realmente debe haber alguien que pregunte por nosotros y que se interese en nosotros. Lo que pasa es que vivimos en una cultura, y eso varía de cultura en cultura, la intensidad del problema, pero vivimos en una cultura en donde el individualismo es tan grande que la gente no quiere que nadie se meta con ellos. Bueno, la cultura de Cristo no es así. Eso puede ser la cultura del mundo y de las naciones. Pero la cultura de Cristo es que nosotros necesitamos que alguien se pregunte por nosotros, se interese en nosotros y nos cuide. Eso es lo que está diciendo el texto. Y de hecho, en Lucas 15 nosotros tenemos una ilustración de qué debe pasar cuando alguien tiene 100 ovejas y se pierde una.
Lucas 15:3 dice, entonces él le refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo quiere que las ovejas perdidas sean buscadas. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien es restaurado. Y de hecho la misma ilustración se cita en Mateo capítulo 18, pero en lugar de usar la ilustración de la oveja que se pierde, dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, usa la palabra descarriado. O sea, lo queramos ver con el término perdido o descarriado, necesitamos que alguien nos busque. Que si tú no estás, que si algo está pasando contigo, alguien puede decir, ¿qué estará pasando con esta persona? Alguien que ora por ti. Alguien que vela por ti. Necesitamos eso. Mi punto es, urgentemente necesitamos que alguien se preocupe por nosotros. Es que lo necesitamos. Es que nos conviene. Es que para nuestro bien. Y lo necesitan los pastores también. Yo lo necesito. Eric lo necesita. Todos lo necesitamos. Todos. No hay persona que no necesite a otros que le cuiden. No lo hay. Es digno de lástima quien no tenga pastor. Ahora, ante ese gran problema, la Biblia nos provee las soluciones. Y yo se lo voy a plantear desde la más gloriosa hasta la más, no voy a decir que no es importante, pero la menos trascendente en orden de importancia. Y es porque voy a comenzar diciendo que Jehová es nuestro pastor. El salmista en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero observa que él dice, el Señor es mi pastor. Y él lo personaliza. Porque nosotros podemos decir que Jehová es pastor de todo el mundo, pues ya todo el mundo tiene pastor. Pues ya todo el mundo tiene quien se preocupe por él. Y nadie mejor que Jehová. Pero no todo el mundo puede decir que Jehová es mi pastor. No todo el mundo lo puede expresar. Tenemos que tomar a Dios como nuestro pastor y vivir en esa relación. No todo el mundo ha entrado en una relación de pastoreo con Dios. Ni de ahora en adelante todo el mundo va a tener una relación de pastoreo con Joel. Son ustedes en esta iglesia. Nosotros somos pastores de nuestra iglesia, ya, que no es nuestra, es de Cristo, pero ustedes saben lo que quiero decir. Yo no soy pastor de todo el mundo. Y así hay que entrar en una relación de pastoreo con Jehová, con el Señor. ¿Estás tú en una relación con Dios de pastoreo? Eso es todas las veces que te puedas imaginar mucho más importante que el hecho de que tú tengas a Joel como pastor. El que Jehová sea tu pastor. Ese es el pastor que necesitamos, el ideal. Que Jehová nos pastoree. La pregunta es, ¿te está Dios pastoreando a ti? ¿Y te estás dejando pastorear por Dios? Porque eso tiene implicaciones. El salmista sigue diciendo en el Salmo 23, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Observa que normalmente los salmos contienen muchas peticiones, muchas oraciones y ruegos a Dios. Los salmos son oraciones a Dios. Pero aquí el salmista no está rogando. Aquí el salmista está afirmando. El Señor es mi pastor. Y dice entonces, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Esa es la realidad. Dios nos da el alimento que nuestras almas nos necesitan y nos lleva al lugar donde necesitamos al alimento que necesitamos.
Y Dios a ustedes les está proveyendo, les ha provisto del lugar donde sus almas se alimentan, pero ahora vuestro pastor alimentará vuestras almas. En la persona de Joel. Pero Dios es el que nos provee el alimento. Dios es el que nos lleva a verdes pastos, porque necesitamos ese alimento. Y de ahí ustedes pueden derivar si necesitamos o no leer la Biblia. Porque el alimento es la palabra de Dios, ¿no? Y voy a decir algo un poco más en un instante. Pero sigue diciendo él, junto a aguas de reposo me conduce. Yo necesito descansar en Dios, que Dios restaure mi alma. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. No es por aquí, es por aquí. Necesitamos que alguien nos diga que no es por aquí. Y que toma ahora este camino. Cuidado por aquí. Necesitamos a alguien que nos detenga cuando vamos por un camino equivocado y nos diga, es por aquí que debes andar. Él me guía, está diciendo el salmista. Por sendero de justicia. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Saben cómo tenía que usar su vara y su callado el pastor? ¿Ustedes han visto la forma que tenían? Esto es ideal para agarrarlo por el cuello y alar. Y Dios tiene que hacer eso con nosotros. A veces es con una aflicción que Dios envía a nuestras vidas para alarnos de situaciones. ¿Ve? Te quiero para mí. Puede ser que nos estemos dejando arropar por el afán, por las riquezas o el placer. Y Dios tiene sus maneras de alarnos. Necesitamos que alguien nos cuide, porque si no somos dignos de lástima. Aquel que puede hacer y deshacer y vivir como le da la gana, es digno de lástima, dice Jesús. Anda como una oveja que no tiene pastor. Eso no es una bendición. El tú poder hacer todo lo que te da la gana no es una bendición, es una maldición. Necesitamos que nos cuiden. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es Dios quien nos da el gozo y la alegría. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Él estaba confiado en que ese cuidado de su pastor era lo que iba a ayudar a permanecer hasta el final. El Salmo 95. Dice en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Vamos a adorar, vamos a la casa del Señor a adorar, porque Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Ahora es interesante, si Él es nuestro pastor, inmediatamente el Salmo sigue diciendo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Es un texto que se cita en el libro de Hebreos para hablar del peligro de la apostasía que estaban enfrentando esos creyentes a quienes se les escribe esa epístola. El punto es que como ovejas de Dios tenemos que escuchar su voz con atención. Dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y nosotros cuando recibimos la palabra de Dios tenemos que tener corazón dócil, que responde a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque si el pastor está diciéndonos, es por aquí que tienes que andar, normalmente vamos a ver luego hablar de Jesús como el buen pastor. Pero, y la voz de Jesús es la voz de Jesús que va delante de nosotros, llamándonos. Eso es Dios con su palabra, guiándonos. Y nosotros tenemos que oír la voz de Jesús y por ahí nos vamos. Los pastores andaban delante de las ovejas y daban la voz, y las ovejas reconocen la voz, el tono de voz de su pastor, lo reconocen. Todos los que cuidan ovejas realmente tienen ese conocimiento de que ellos pueden distinguir la voz del pastor entre otros pastores. Y las ovejas pueden estar conglomeradas en un redil, y cuando cada pastor llama a sus ovejas, cada una sigue al pastor suyo. Es impresionante, pero es así. Bueno, las ovejas de Dios oyen la voz de Dios.
oyen la voz de Dios, siguen la voz de Dios. Yo les compartí a ustedes una vez una ilustración, recuerdo, de una vez había un turista, un autobús de turistas en el Reino Unido. Hay áreas del Reino Unido que tienen muchas ovejas. Y dice que había una sección turística y que el guía le estaba diciendo, al ver ovejas, decía, normalmente el pastor va adelante, las ovejas van siguiendo, y les daba estas explicaciones. Pero llegan a un lugar donde ellos ven que hay un grupo de ovejas y una persona detrás empujándolas. Y uno de los que están en el tour le dice, ¿y qué pasó con la explicación que tú nos diste? Porque aquí no está el pastor delante. ¿Qué es lo que pasa? Dice, un momento. Él detiene el autobús, desciende, se acerca a la persona que estaba por allá, conversa algo y vuelve y se sube otra vez al autobús. Y cuando sube, les dice, no es el pastor, es el carnicero. Dios guía con su voz delante para que su pueblo le siga. Todo lo otro nos expone a que nos maten, porque no nos aman. Su interés no es que sigamos la voz de Dios. Pero Dios quiere que le sigamos, que cuando Él habla, nosotros digamos, ay, sí, voy. ¿Eres tú una oveja obediente? ¿Eres tú una oveja obediente que Dios, ¿cuántas veces tiene que decirte Dios las cosas para que tú las hagas? Porque queremos enseñar a nuestros niños a que obedezcan a la primera voz. Y eso es lo correcto. Pero Dios tiene que decírtelo de cuántas maneras. Dice el Salmo 48, 14, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. La idea, Él nos pastoreará hasta más allá de la muerte. Nuestro Dios nos está conduciendo a la ciudad celestial. Él nos pastorea hasta la ciudad celestial. Pero tenemos que oír su voz. Y en Apocalipsis 7:17 presenta el Cordero en medio del trono. Dice, el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, dice, el Señor nos pastorea hasta más allá de la muerte, y luego presenta al cielo, Cristo pastoreándonos en el cielo. Hasta en el cielo vamos a tener a Cristo como nuestro pastor. Y Él nos va a guiar a verdaderos pastos y a manantiales de agua de vida, que serán el sustento eterno de nuestras almas. Y eso me lleva al siguiente punto. Hablaba de que tenemos un gran problema, pero Jehová es nuestro pastor, pero también Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Y estaba profetizado por Isaías en Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Estaba profetizando que el Mesías haría un trabajo de pastor y que cuidaría a sus ovejas. ¿Y de qué manera se cumplió eso? En 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y luego dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Estábamos descarriados, pero Cristo nos atrajo hacia Él. Y parte de lo que Él hizo fue morir por nosotros, cargar con nuestros pecados y salvarnos de nuestras maldades. Y dice, habéis vuelto a pastor y guardián, porque necesitamos que nos cuiden. Tú has entrado, si tú estás salvo, tú has entrado a una relación de pastoreo con Jesucristo mismo. Necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que nos pastoreen. Necesitamos que Jehová nos pastoree y necesitamos que Dios el Hijo nos pastoree. ¿Cómo eres tú como oveja de Jesús?
¿Eres una oveja obediente? Realmente Jesús te está cuidando y tú te estás dejando cuidar. Realmente tú abres tu corazón a Jesús. ¿Por qué cosas tú oras? O tú solamente pides por que Dios te mantenga el trabajo para que no perderlo, y si no lo tienes para que te lo dé, por la salud tuya y la salud de tu familia, por bienestar. ¿Por qué cosas tú pides? Cuando tú oras, tú abres tu corazón delante de Jesús y le dices: Jesús, yo he vivido en desobediencia a ti en esta área. Yo quiero que tú me guíes y me pastorees. Mi carácter está fuera de lugar en estos ámbitos. Y yo quiero que tú me endereces, Señor. Toma tu cayado, toma tu vara y guíame. Jesús, pastoréame. Tú le ruegas a Jesús que te pastoree. Cuídame, que si no me pierdo, Señor. Y cuando te has descarriado, porque muchas veces nos desviamos del camino, Señor, llévame a tu camino, llévame a tu sendero, por favor, ten misericordia de mí. ¿Cuál es tu relación con Jesús como pastor? Porque eso no es simplemente un nombre, un título nominal. Tiene que ser una realidad de que Jesús es nuestro buen pastor. Dice Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice que Él os haga aptos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Estás permitiendo que esa obra del Espíritu te transforme? ¿O vas a seguir siendo alguien que da lástima porque anda realmente diciendo que es de Cristo, pero viviendo como si no tuviera pastor? Pero el texto obligado es Juan 10. El texto obligado es Juan 10. Búsquenlo. Juan 10, versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cómo es que dice? ¿Las ovejas qué? ¿Estás oyendo la voz? Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cristo te conoce a ti por nombre. A cada uno. Él sabe, las ovejas son conocidas por sus pastores por nombre. Sabe cuál es negrita, cuál es blanquita, tienen sus nombres. Los pastores conocen cada una de sus ovejas. Dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Lo que yo les decía, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Si te quieres salvar, necesitas a Jesús como tu pastor. Dice, pero yo he venido para que tengan vida, versículo 10, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo la dio literalmente para salvarnos. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Ven una vez más la idea del peligro si no estamos siendo pastoreados? Que vienen lobos y nos atacan. Así como hay lobos que atacan ovejas reales, hay sus lobos que atacan las ovejas de las iglesias de Cristo. Dice, y él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
Y luego dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Necesitamos urgentemente un pastor. El hombre necesita urgentemente un pastor. Y ese pastor tiene que ser Jesucristo. ¿Y cómo nos pastorea el Señor? Con su palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué nos dice esa voz? Esa voz nos dice, tú eres ignorante y necesitas aprender. La escritura es útil para enseñar. Sí, yo sé. No, mi hija, no, mi hijo, tú no sabes. Tú tienes que aprender. Y amados hermanos, nosotros no podemos pretender que sabemos. Y tenemos que ser humildes y pedir al Señor que nos enseñe. Y podemos haber tenido experiencia cristiana por años. Y eso no garantiza que hoy sabemos. Y hay muchas cosas que tenemos que volver a reaprender y volver a escuchar la voz de Cristo y orientar nuestras vidas porque nos hemos descarriado. Es útil para reprender. La palabra de Dios es útil para reprender. Y Cristo nos pastorea cuando nos dice eso que tú estás haciendo no está bien. Y esa actitud que tú estás asumiendo no está bien. Y ese trato que tú tienes para con tus padres o para con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, no está bien. Esa forma de vida que tú tienes no está bien. Ese pecado que estás añoñando, eso no está bien. La palabra de Dios es útil para reprendernos, para que podamos andar por la senda correcta. Y por eso también es útil para corregir, para poder enderezar lo que estaba torcido, ponerlo en su lugar. Recuerda cómo el pastor toma la oveja que tiene la pierna, la pata rota y la perniquebrada y la cuida y la trata de curar. Dios hace eso con nosotros. Nos rompemos la pata. Y lo que hacemos cojeando es alejarnos de Dios. Y Él como un buen pastor nos toma y nos cura y lo que quiere es ayudarnos a enderezar nuestras vidas. Y es útil para instruir en justicia. Necesitamos otra vez tomar la senda correcta y desarrollar nuevos hábitos. Hábitos para la gloria de Dios. Y un comienzo de año siempre es un buen momento para uno revisar estas cosas y cultivar los hábitos apropiados. Pero ¿quién nos enseña eso? Nuestro pastor a través de su palabra. Necesitamos urgentemente la palabra de Dios. Dios nos pastorea con su palabra. Cuando la lees en tu casa, cuando la escuchas desde el púlpito, cuando aprendes con un libro que enseña conforme a la palabra de Dios, tú estás instruyéndote para tú poder andar por la senda correcta. Pero ¿sabes qué? Tienes que para eso despojarte de tu propio orgullo y dejar de confiar en ti mismo. Dice Proverbios 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sí, yo sé. No confíes en tu juicio. Confía en el Señor. Apóyate en Él. No te apoyes en tu propio entendimiento. No, tú no sabes. Una de las cosas que alientan mi corazón es la dinámica que tenemos nosotros como consejo de pastores. Y Eric está aquí que puede corroborar el testimonio. De que no importa cuántos años algunos de ellos tengan de experiencia de vida cristiana y pastoral, como muchas veces pueden venir y decir, yo estoy pensando hacer esto, ¿qué tú crees? Y buscan consejo. Sí, los más experimentados, los más viejos. Porque no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en el Señor.
Finalmente, ante este gran problema del hombre que necesita ese pastoreo urgente y que tenemos a Jehová como nuestro pastor y a Jesucristo como el buen pastor, tenemos el hecho de que Jesús nos da pastores que cuiden nuestras almas y nos equipen. Jesús nos da pastores que cuiden de nuestras almas y nos equipen. Y una ilustración del Antiguo Testamento. Dios le dice a Moisés, tú no entrarás a la tierra prometida. Tú no vas a entrar al pueblo a la tierra prometida. Y dice en Números 27 que Moisés le dijo al Señor, Señor, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Señor, si yo no voy a estar, Señor, pon un hombre. Y le dice, un hombre que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, ok, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ven la actitud que tenía que tener el pueblo? Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. ¿De quién tiene que depender el líder? De Dios y su palabra. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Como les recordaré esta noche, esta tarde, si Dios lo permite, Joel no es más que un hombre débil que necesita del Señor. Pero Dios usa hombres débiles para que su pueblo, obedeciéndole a esos hombres débiles, sea o igual que obedecerle a Él. Fíjense cómo dice, a su palabra saldrán y a su palabra entrarán. No, Josué no era perfecto, como no lo es ningún pastor en esta tierra. Y Cristo ha decidido regalar pastores a sus iglesias. Dice Efesios 4:11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pero ven, ¿quién da dones? Cristo da dones a sus iglesias. ¿Para qué los da? Dice que es para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar, para que nosotros no seamos atrapados por los vientos de doctrina. Necesitamos que nos enseñen, necesitamos que nos cuiden. Somos ovejas débiles que se extravían fácilmente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Así que si en nosotros surge de alguna manera el espíritu, sí, yo sé. Pídele a Dios que te lo quite. Porque eso lo único que puede causar es que tú te hagas daño a ti mismo. No sabemos como debemos de saber. Y necesitamos que nos instruyan. Necesitamos que nos cuiden. Sí, aún nosotros los pastores necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que velen por nosotros. El pastor perfecto coloca pastores imperfectos en las iglesias para que nos pastoreen. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Oh, qué responsabilidad. Pero Cristo da la fuerza. Cristo da la gracia. Pero qué responsabilidad. Pero hay algo que ustedes pueden hacer. Dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es una gran responsabilidad. Denle una mano. Ayúdenlos para ayudarles a ustedes.
Y dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Sí, esos pastores Dios los deja y son una guía, un ejemplo a seguir. Dejémonos guiar y miremos el ejemplo que tenemos por delante. Hay una renuencia natural del corazón a dejarnos ser pastoreados. Venzan esa renuencia. Déjense ser pastoreados. Necesitamos ser pastoreados. Yo necesito ser pastoreados. Y ustedes necesitan ser pastoreados también. No sean parte de la cultura que no quieren que nadie se meta con sus vidas. Es a nosotros que nos conviene que se metan con nuestras vidas. Dice Primera de Pedro, y con este texto casi concluyo. Dice Primera de Pedro 5, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread del rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con deseo sincero. Tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados. ¿Ven eso? Os han sido confiados. Dios los toma a ustedes y los confía en alguien, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque nosotros no somos realmente en el fondo el pastor, realmente nuestro pastor está en los cielos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, y lo estamos esperando, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Sea ese tu estímulo, mi hermano, en la labor que tendrás por delante. ¿Qué tú eres? ¿Una oveja realmente de Jesús? ¿O eres un animal que está brincando y pataleando y saltando para no dejarse guiar por Dios? Ríndete a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Y Él te pastoreará hasta más allá de la muerte. No vivas el resto de tu vida como una oveja descarriada y ampárate en el Señor. Dice Jesús en Juan 10:26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ven y sé una de las ovejas de Jesús. Sigue a Jesús para el bien de tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de reflexionar y meditar en estas cosas. Padre, te damos gracias porque tú nos llamaste de esa condición de miseria. Y has venido a ser nuestro pastor. Cuando vemos las miserias de vida en la que tantos viven, creyendo que saben lo que están haciendo, que saben hacia dónde se dirigen, que saben cómo hacer las cosas, estando completamente extraviados, perdidos y descarriados. No podemos hacer otra cosa, Señor, que postrarnos ante ti y darte gracias por Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por ir a buscar a la oveja perdida. Gracias por salvarnos, Señor. Pero, Padre, te rogamos, haznos ovejas dóciles. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos a seguir tu voz. Capacítanos, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti? Guárdanos, Señor, de la terquedad y de la obstinación que se oponen a que tú cuides de nuestras almas. Padre, ten misericordia de nosotros. Y salva a los que están aquí que no te conocen. Señor, te rogamos, hazlos de tu parte de tu redil. Llévalos a ti, Señor. Atráelos y sálvalos, rescátalos, para que ya no sean ovejas descarriadas, sino que estén en ti, Señor, para estar seguros y pastoreados por siempre. Gracias, Padre, por todas tus promesas. Nos amparamos en ellas, las abrazamos con gozo. Te bendecimos, te alabamos, porque tú eres nuestro pastor. En Cristo Jesús. Amén.